¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy bienvenidos a este coloquio, una actividad que realiza el Colegio de Jalisco a través de el seminario Kratos y la línea de investigación en política y gobierno. Los colegas de esta línea, de la cual formo parte, y varios colegas que estaremos participando en este coloquio, decidimos realizar esta actividad que me parece fundamental dada la coyuntura del importante proceso electoral que estaremos viviendo ya prácticamente en 47 días, la jornada electoral, estamos convocados a las urnas. Y creo que nos parece fundamental que como académicos y estudiosos de la política y el gobierno, generemos información valiosa. Quiero expresarles, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas a todas aquellas personas que están ya de alguna manera se inscribieron en este coloquio y que podrán interactuar con nuestro ponente de lujo que nos acompañará el día de hoy y el día de mañana. Déjenme platicarles nada más muy brevemente el formato que decidimos realizar. Nuestro ponente el día de hoy, que será presentado en un momento más por el doctor Freddy Mariñez, eh, tendrá estas sesiones virtuales en la que nos expondrá, digamos, información muy valiosa con enfoques muy novedosos sobre que nos permitirán un poco aproximarnos a este proceso electoral que estamos viviendo. Y el tercer día, esto es el próximo jueves, para aquellos participantes del coloquio que estén físicamente en el área metropolitana de Guadalajara y que puedan acudir al colegio, estaremos realizando una sesión híbrida en nuestro auditorio con diversos colegas que han aceptado amablemente también dar su punto de vista en un diálogo constructivo y desde una perspectiva multidisciplinaria, como bajo el paraguas pues, del Seminario de Estudios Políticos Kratos. Eh, esta actividad tiene dos partes. Este coloquio tendrá dos partes. Esta primera parte, que está conformada por esta sesión, la del día de mañana, que serán virtuales, y además las mesas, dos mesas de trabajo que se realizarán el jueves, tiene en principio la perspectiva de analizar las estrategias que están en disputa, los perfiles de los candidatos, en fin, todo este proceso propiamente electoral. Y la segunda parte que estaremos realizando inmediatamente después de la jornada electoral, a partir del 4 de junio, 4 y 5 de junio, tendremos también en este formato que estamos inaugurando el día de hoy, de manera virtual, una visión panorámica a cargo de nuestro ponente magistral y posteriormente el tercer día, este es el 4 y 5, estaremos con Pepe Fernández Santillán de manera virtual y de manera híbrida desde nuestro auditorio estaremos realizando dos mesas de trabajo con especialistas y ya con una perspectiva de balance del proceso electoral sobre los resultados, la composición de las cámaras, en fin, una panorámica integral de todas las elecciones que están en juego en este proceso electoral. Se ha dicho, y así lo creemos, estamos frente a un proceso que está llamado a ser el más grande de la historia, con diversas novedades en el proceso, como lo más reciente que ha salido en los medios, como es el proceso del voto desde el extranjero, ¿no? Desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, esto le da una dimensión todavía mayor. No quiero, ahora sí que nos hemos dado cita para escuchar a nuestro ponente y no quiero restarles más que darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del Colegio de Jalisco a este coloquio sobre elecciones y le cederé entonces el uso de la voz, como ya lo anuncié, al doctor Freddy Mariñez para que haga formalmente la presentación de nuestro ponente magistral el día de hoy. Bienvenido, bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor Roberto Arias de la Mora, por la introducción de este coloquio, que por supuesto es un coloquio de importancia fundamental en este proceso electoral
que más que, además de grande, es riesgoso, es un proceso electoral riesgoso. Por eso, pues, el Colegio de Jalisco invitó al doctor José Fernández Santillán, colega y amigo, para que en 2 sesiones justamente nos lleve o nos invite a reflexionar sobre las elecciones, la nueva disputa por la nación. El profesor José Fernández Santillán es profesor investigador del Colegio de Jalisco, doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de Turín, Italia, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialización en análisis político por la Universidad de Harvard y es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Nuestro invitado fue discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio, un gran teórico, no solo de la política, sino también del derecho y de la democracia. El doctor José Fernández Santillán fue profesor visitante de la Universidad de Harvard, profesor visitante de la Universidad de Georgetown y fue becario Fulbright en la Universidad de Baltimore. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Texas, Austin y en la Universidad de Klagenfurt, Austria. Entre los libros escritos por el doctor Santillán se encuentran estos, que no son todos. La democracia como forma de gobierno, el despertar de la sociedad civil, Hobbes y Rousseau, liberalismo democrático, modelo para armar un país, filosofía política de la democracia, política, gobierno y sociedad civil, populismo, gobierno y sociedad civil. En coautoría con un servidor, el doctor Santillán, publicamos La perspectiva internacional de los partidos políticos en México, el editorial Fontamara, y por supuesto participamos en el libro Good Governance in a Global Pandemic, con un texto que tuvo que ver con la gestión del coronavirus en México. Entonces, más o menos es nuestro invitado de lujo hoy y mañana, donde nos expondrá en el marco de este seminario temas de las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio. Y como se sabe, estas elecciones estarán en disputas más de 20,000 puestos a nivel federal, estatal y municipal. El propósito de estos 2 días de, de coloquio con el doctor Santillán es de difundir el conocimiento de lo que significa la democracia, pero también lo que no es democracia. El tema, como se ha expuesto en la difusión de este evento, son las elecciones. Y en ese marco, la discusión sobre la democracia y sobre lo que no es la democracia es fundamental. Con ustedes, pues, sin más preámbulo, dejamos al doctor José Fernández Santillán para que nos exponga eh, sus, eh, eh, sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, por la presentación. Desde luego, muchas gracias al doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco,
por sus palabras introductorias de cuál es el sentido y la naturaleza de estas actividades. Como ustedes saben, toda institución de educación superior tiene tres labores fundamentales: la docencia, la investigación y la difusión. Entonces, esto se encarna de lleno en el tema de la difusión. Nuestra tarea no es ser un oráculo o un círculo cerrado de expertos que solo comparten sus conocimientos entre los eruditos y los iniciados, sino por el contrario, una de las tareas de las universidades, de los centros de educación superior, es difundir lo que estamos haciendo, y esto que se llama educación cívica. Entonces, lo estuvimos pensando entre el doctor Roberto Arias y el doctor Freddy Mariñez, y acordamos de que con estas elecciones era el momento oportuno para impulsar la educación cívica. Como decía Rousseau, padre de la democracia moderna, el motor de la democracia es la educación. Mm, mm, las monarquías no necesitan de un pueblo educado, porque mientras peor educado esté un pueblo, o sea, más ignorante sea, pues está más dispuesto a obedecer. Mientras que, como decía Montesquieu, en la democracia es donde se necesita toda la potencia de la educación, porque ahí quien decide no es el príncipe, sino el pueblo. Y entonces la calidad de la participación será mucho más alta. Entonces, ahí también entra uno de los temas fundamentales de Kant: ten el valor de pensar con tu propia cabeza. Este es el gran reto, que hoy se han desatado una serie de fuerzas que intentan manipular, tergiversar, eh, desinformar a los ciudadanos, eh, con el objeto de llevar agua a su molino. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en estos 2 días es precisamente brindarles a ustedes información que normalmente ni los medios de comunicación ni otros analistas políticos tocan, porque o no la conocen o conscientemente la pasan por alto. Bueno, pues también al seminario Kratos refrendo mi agradecimiento am, para recibirme en su seno, y sobre todo al área de política y gobierno que ya mencionó el doctor Roberto Arias. Em, para hacer más gráfica y didáctica la presentación, preparé un PowerPoint que espero ustedes puedan ver. ¿Ahí se está viendo? Pregunto. Sí, ya se ve. Sí se ve, Sí se ve, Perfecto. Pepe. Sí se ve. Entonces ya tenemos la batalla ganada. Elecciones 2024, la nueva disputa por la nación.
El promotor es el Colegio de Jalisco. El seminario del ciclo va a ser del 16, o sea, hoy, al 17 mañana, y luego la discusión, como lo dijo el doctor Arias, para el día jueves. Un servidor, José Fernández Santillán. Bueno, una aclaración preliminar. Los medios de comunicación y en especial los analistas políticos han pasado por alto un aspecto de la competencia electoral que tendrá su punto culminante este próximo 2 de junio. Me refiero al hecho de que esta contienda se desarrolla principalmente entre dos fuerzas políticas, ambas reunidas en coaliciones electorales. En el análisis político es una grave omisión no hablar de la naturaleza y alcance de las coaliciones electorales. Por ese motivo, lo primero que haremos aquí precisamente es corregir esa grave omisión. O sea, ¿qué son las coaliciones electorales? Pues bien, las coaliciones electorales están reguladas en el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, la cual dispone lo siguiente. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como de senadores y diputados por el principio de mayoría relativa. Subrayo, mayoría relativa. Ojo con ese término. Dos, los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de jefes de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y a los titulares de los órganos político-administrativos de la demarcación del Distrito Federal. El Distrito Federal ya no existe. Por tanto, este artículo 87 está desactualizado. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Como se observa, hay una desactualización del numeral 2 de este artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos. Todavía se refiere al Distrito Federal. En contraste, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en su artículo 292 dispone: los partidos políticos podrán formar coaliciones electorales donde deberán presentar plataformas y postular los mismos candidatos en las elecciones de la Ciudad de México. Podrán formar coaliciones electorales para las elecciones de diputados del Congreso de la Ciudad de México por los principios de mayoría y de representación proporcional. Como decía George Washington, explica las cosas de tal manera que hasta el más desconocedor de tu tema pueda entenderla. Los otros no tendrán ningún problema. Entonces, ojo con esto. Para elegir diputados e incluso senadores, tanto a nivel federal como a nivel estatal,
existen dos principios, el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Bueno, más adelante voy a explicar la diferencia. Una cosa antes de seguir, eh, creo que no les dijimos a nuestros eh, participantes la forma en que pueden preguntar. Entonces, creo que conviene decirles, Freddy, que la exposición que yo haré termina a las 7 de la noche, y que después vamos a dedicarnos a contestar las preguntas que ellos hagan. Entonces, ¿cómo es que pueden ellos presentar sus preguntas? Esa es buena reflexión, Pepe. Los participantes, una vez terminada la exposición del doctor Fernández Santillán, pueden preguntar vía WhatsApp en la plataforma de el Zoom. ¿Eh? Ya ahí yo me encargo de leerlas para que el doctor Santillán dé su respuesta. ¿Eh? Ok, muchas gracias. O pueden irlas presentando si quieren ahora mismo, conforme vayan saliendo los temas, ¿no? Claro, claro, Bueno, también es válido. también, bueno. Muy bien, gracias, Freddy. Bien, Bueno, em, las coaliciones. Dice, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 19 de febrero de 2024, fue registrada la coalición Sigamos Haciendo Historia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formalizó ese registro. A ver, aquí hay que seguir varios pasos para poder registrar una coalición electoral. Primero, se tiene que registrar ante el Instituto Nacional Electoral. Y la instancia que da la última palabra es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son dos instancias distintas. El INE organiza las elecciones y el TRIFE o el Tribunal Electoral es el que sanciona las elecciones. Por ejemplo, el INE solo se encarga de recopilar los resultados, pero quien sanciona y dice realmente quién ganó y el que da la constancia de mayoría es el Tribunal Electoral. Eh, para que se tenga claras estas dos instancias, porque ha habido mucha confusión y algunos inconformes van al INE, pero por temas que no le corresponden al INE, sino más bien al Tribunal Electoral. Bueno, en esta coalición sigamos haciendo historia, como muchos de ustedes saben. Está el Movimiento de Renovación Nacional Morena y el Partido Verde Ecologista de México, así como el Partido del Trabajo. Es una coalición electoral. Aquí están precisamente en el INE. Eh, las personas que yo alcanzo a identificar ahí es, desde luego, Claudia Sheinbaum. A la derecha de Claudia Sheinbaum está Guadalupe Tadei, que es la consejera presidenta del
INE está Mario Delgado, el presidente de Morena, y allí está Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo. Está también Citlali Hernández, eh, que es la secretaria general de Morena. Me supongo que las otras personas son del Partido Verde, pero no me sé sus nombres. Bueno, registro de la coalición Fuerza y Corazón por México. El convenio se registró para postular conjuntamente a la candidata a la presidencia de la República, así como 60 fórmulas de candidaturas a senadurías y 253 fórmulas de candidaturas de diputaciones federales. Los partidos coaligados en esta integración Fuerza y Corazón por México son el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Aquí está de nuevo eh, Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, pero ahora aparece Xóchitl Gálvez, Marco Cortés, Alejandro Moreno, Marco Cortés del PAN, a su izquierda, eh, luego sigue Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Las otras dos personas, no sé quiénes sean. Es Claudia eh, Sheinbaum, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Juntos Hacemos Historia. Hay unos datos curiosos que mucha gente no sabe. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 1995 viajó a Estados Unidos, donde trabajó durante 4 años en el Lawrence Berkeley Laboratory para realizar su tesis doctoral. Es política científica y académica. Formó parte del grupo fundador del partido Morena. Jefa de gobierno de la Ciudad de México entre el 5 de diciembre de 2018 y el 16 de junio de 2023. Se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal de 2000 a 2006, es decir, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque Andrés Manuel López Obrador fue desaforado, ¿no? Pero bueno, ella trabajó con él. Fue delegada de Tlalpan de 2015 a 2017. El 6 de septiembre de 2023 se anunció que fue la ganadora del proceso interno del partido Morena para seleccionar a su candidato o candidata a la presidencia de la República. Un proceso que no estuvo exento de exabruptos, como la inconformidad que presentó Marcelo Ebrard. Eh, Fue un eh, proceso que sufrió o que registró trompicones, desacuerdos, estiras y aflojas, amenazas de Marcelo Ebrard de que se iba a salir del partido, en fin, mucha tensión. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México. Fíjense las fechas de nacimiento.
24 de junio de 1962. Casi tienen la misma edad, o sea, se llevan por meses. Xóchitl Gálvez nació el 22 de febrero de 1963. Obtuvo el título de de ingeniería en computación por la UNAM. Se especializó en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. En 1992 fundó la empresa High Tech Service, dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología. Esta empresa está orientada al diseño de edificios y áreas inteligentes, ahorro de energía, automatización de procesos, seguridad y telecomunicaciones. Fue directora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Candidata a gobernadora del estado de Hidalgo en 2010, jefa de la delegación Miguel Hidalgo, 2015-2018, senadora de la República. Llegó a la candidatura de la oposición por vía de una consulta popular. Aquí es donde hay ciertas semejanzas en las candidatas. Primero, son del área que nosotros los universitamos llamamos duras, es decir, de las áreas de ingeniería, ambas. Em, y las dos fueron delegadas, una por Miguel Hidalgo y la otra por Tlalpan, es decir, tienen experiencia de gobierno en la Ciudad de México. Eh, em, y son más o menos de la misma edad, aunque la prensa, la opinión pública ha marcado las diferencias entre ellas, pues la principal es que son mujeres y que el país va a tener por primera vez desde la época colonial, desde el México independiente, una mujer como presidente de la República, hecho inédito en los anales de la historia de México. Bueno, también no hay que dar que por descontado a Jorge Álvarez Maínez, pero la verdad con muchas menos posibilidades. Es el candidato a la presidencia de la República del Movimiento Ciudadano. Vamos a ver quién es este personaje. Es mucho más joven. Nació el 8 de julio de 1985 en la ciudad de Zacatecas. Su padre fue fundador del Partido Comunista en Zacatecas y presidente municipal de Guadalupe de 2001 a 2004. De 2003 a 2006, Maínez, o sea, Jorge Álvarez Maínez, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO, o sea, en Guadalajara, en Jalisco. De 2006 a 2008 cursó la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey. O sea, Freddy Mariñez y yo nos conocimos en el TEC precisamente en la Escuela de Graduados en Administración Pública. Y les voy adelantando lo siguiente. Lo que me sorprendió muchísimo de los currículums de muchos aspirantes a presidentes municipales en todo el país y de los distintos partidos políticos es que tienen estudios, sea de maestría o de especialización en administración pública y gobierno. En varios de ellos pasaron por el TEC de Monterrey o por otras instituciones del interior de la República.
pero lo que yo estoy viendo es una profesionalización de los candidatos, sobre todo a puestos de elección popular en los municipios de nuestro país, desde Chiapas hasta Nuevo León. Y ahora les voy a decir por qué hablo de Nuevo León. En 2010 concluyó la maestría en estudios internacionales en la misma institución. Poder legislativo. Ahora vamos a las cámaras, porque toda la opinión pública ha estado centrada en la competencia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Pero espérenme, nuestro país es un país presidencialista. El modelo lo tomamos de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, al igual que en México, cuando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados o de Representantes allá eh, son del mismo partido del presidente, pues todo marcha sobre ruedas. Pero como le ha tocado hoy al presidente Biden, que tiene que lidiar con un legislativo que no controla, entonces eso se llama gobierno dividido dentro del sistema presidencial y en algunas ocasiones puede llegar a ser un gobierno bloqueado. De hecho, hoy en México, Morena, PT y Partido Verde no tienen el número de diputados y senadores suficientes como para hacer mayoría calificada, o sea, dos terceras partes que le permitan hacer cambios a la Constitución. Por eso uno de los spots de la propaganda de Claudia Sheinbaum dice, necesitamos ganar la presidencia de la República, pero también el poder legislativo para poder llevar a cabo las transformaciones en la Constitución que requiere mi proyecto o el segundo piso de la 4T. En la Cámara de Diputados, a ver cómo está el asunto. La composición de la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa. A esos diputados se les llama uninominales y 200 de representación, que son plurinominales. Para aquellos que tienen dificultad en entender esta distinción, les pediría hacer un experimento mental. Imagínense el mapa de México en blanco y ahora dividan ese mapa en 300 cuadritos. Bueno, esos se llaman distritos electorales y en cada distrito se cuentan los votos de ese distrito y el candidato que obtenga la mayoría, así sea por un 51%, se lleva la victoria. O sea, ese es el que va a ocupar el asiento que le corresponde en la Cámara de Diputados. O sea, es el premio de mayoría. Por eso se llama diputados de mayoría. Pero allá por 1977 y después en 1986 se dijo, oigan, es que hay una injusticia porque los 300 distritos los gana el PRI,
pero eso no es representativo porque las minorías nos quedamos sin representación. Entonces dijeron, tienen razón y deben tener acceso a la Cámara de Diputados, sobre todo en 77 que habían quedado muy dañada la legitimidad del régimen con el movimiento del 68. Entonces, con la reforma electoral de Jesús Reyes Heroles, siendo presidente José López Portillo, se abrió la representación, se abrió el Congreso o la Cámara de Diputados a 100 diputados de representación proporcional y luego a 200. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 200 representan a las minorías. O sea, para que no sea avasallador y no sea mm, eh, eh, injusta el dominio incontrastado de la mayoría. Déjenme decirles aquí, aprovecho la oportunidad para decirles una cosa. La democracia normalmente se define como el gobierno de la mayoría. Eso no es cierto. La democracia no es el gobierno de la mayoría. La democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a las minorías. Ese es, o sea, el principio de mayoría es un elemento necesario, pero no suficiente para definir a la democracia. Se necesita que se respete a la minoría, porque gobiernos de mayoría han habido muchos. Hitler ganó por mayoría, pero pregunten qué hizo con las minorías. Pues las mandó a los campos de concentración, a las cámaras de gases, a los hornos crematorios, a las persecuciones, a los asesinatos, lo mismo que Mussolini y lo mismo que Stalin, que no toleraron a las minorías. Entonces, los gobiernos que no toleran a las minorías son gobiernos autoritarios, son gobiernos no democráticos. Por eso le agradezco a Freddy que haya insistido en señalar que en este curso vamos a decir qué es la democracia, pero también qué no es la democracia. Y mucha gente está acostumbrada a decir que que la democracia es el gobierno de la mayoría. No es cierto. Es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría, pero a que además la toma en cuenta. Por eso Hans Kelsen decía, el compromiso es parte fundamental de la democracia, de tal manera que en el Parlamento la imposición que la decisión no sea solo la imposición de la mayoría, sino producto, en la medida de lo posible, de la negociación entre mayoría y minoría, para que así entonces la decisión sea tomada por todos, mayoría y minoría incluidos. Entonces, ahí sí está la definición de democracia. Es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluido. Y entonces, para que haya gobierno democrático se necesita el diálogo, la tolerancia, el respeto, la inclusión, no la exclusión, la intolerancia, el enfrentamiento, eh, la descalificación. Sigo. Para la integración de la Cámara, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
Esto es una cuestión democrática que pocos conocen, pero nuestra Constitución dice ningún partido podrá tener 300 diputados. Y con esto evita que un solo partido pueda tener mayoría absoluta, porque las 2/3 partes, si no me fallan las matemáticas, de 500 son 334 diputados. Circunscripciones plurinominales. ¿Cómo se escogen los diputados de minoría? Podríamos llamarlos así. Para el caso de la asignación de los 200 diputados plurinominales, la Constitución indica que habrá cinco circunscripciones según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales. Para el caso de los 32 senadores de representación proporcional, estos serán elegidos mediante el sistema de listas votadas por una sola circunscripción plurinominal nacional. A ver, me explico porque está medio enredado. Para los diputados, 200 diputados, el país se divide en 5 regiones. Ahorita las vamos a ver. Mientras que para seleccionar los 32 senadores de representación proporcional, el país ya no se divide en 5 regiones, sino que el país se toma como un solo colegio electoral. Este es el punto. A ver, son 128 diputados. Entonces les tocan 4 a cada estado. 2 de los senadores corresponden al partido que ganó allí en ese estado. Luego, al, al segundo lugar se le da un senador que se llama el senador de la primera minoría. Y luego el cuarto senador viene de esta representación proporcional. Por eso, si no me fallan las matemáticas, 32 por 4 son 128. ¿Eh? Estas son las circunscripciones. No sé si se alcanzan a ver con toda nitidez, pero la más grandota, viene desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México. La otra segunda circunscripción es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Hay una siguiente circunscripción que es Guerrero, Puebla, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala y párenle de contar. Hay otra circunscripción que es Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Allí están las 5 circunscripciones, 2 en el norte, 2 en el centro y una en el sureste que abarca Veracruz, que es un estado que tiene bastantes votos. Bueno, la Cámara de Diputados hoy está compuesta por 7 grupos parlamentarios. Observación previa. La 65 legislatura
Es la primera en la historia del país que está conformada de manera paritaria, 250 hombres y 250 mujeres. Morena tiene 198, PAN 114, PRI 71, el Verde 43, el PT 37, el Movimiento Ciudadano 23 y el PRD 14. Entonces son dos, cuatro, sí, son 7 partidos. Composición por coaliciones. La coalición que encabeza Morena tiene 278. No le alcanza ni siquiera sumando al MC para formar mayoría calificada. PRI, PAN, PRD son 199. Para llevar a cabo cambios constitucionales se necesita mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes de los votos, es decir, 334. Ninguna coalición los tiene. Por eso no procedieron las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Ni siquiera juntando, como les he dicho, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, sumarían 301 diputados. Ahora, vamos al Senado de la República. La Cámara de Senadores. Este órgano del Poder Legislativo se integra por 128 senadores y senadoras. 64 de ellos electos por el principio de mayoría. O sea, son 32 por 2, 64. O sea, son 2 de mayoría. 32 por el principio de primera minoría. O sea, el partido que se haya sacado el segundo lugar en cada estado le dan un senador. Y 32 por el principio de representación proporcional mediante la lista nacional. Composición de la Cámara de Senadores por grupos parlamentarios. Morena tiene 56, el PAN 17, el PRI 13, el Movimiento Ciudadano 12, el Verde 7, el PT 5, Encuentro Social 4 y el PRD 3. Composición por coaliciones. Morena, PT y Verde tienen 68. PRI, PAN, PRD 33. Movimiento Ciudadano 12. De igual manera, así como en la Cámara de Diputados, la coalición que encabeza Morena no reúne mayoría calificada. Tampoco en la Cámara de Senadores. Esa coalición alcanza la mayoría calificada para llevar a cabo cambios en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viviendo? Un gobierno dividido que se ha convertido en un gobierno bloqueado. Aparte de toda la polémica, discusiones, descalificaciones, insultos, etcétera, los números son muy fríos y esto es lo que tenemos hoy en día. Y lo que está en juego para las próximas elecciones es la gobernabilidad del país. O sea, no importa, bueno, sí importa quién llegue a la presidencia de la República, pero también en qué condiciones quede el poder legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, si va a poder gobernar con una mayoría de su coalición o no. Y aquí es donde pongo el acento, porque déjenme hacer a un lado esto. Una son las coaliciones electorales, que son estas que hemos estado viendo,
y otras son las coaliciones de gobierno. Entonces, las coaliciones electorales tienen un propósito, tienen una naturaleza y un alcance. El alcance es llegar a cierto número de diputados, de senadores, y se deshace la coalición. ¿Por qué es electoral? Porque es efímera. Pero la verdad es que estas coaliciones, que ya estaban hechas desde antes de que se registraran, se han convertido en los hechos en coaliciones de gobierno, sobre todo la de Morena, PT y el Verde, y que se han repartido los puestos. Eso ya había sucedido en la época de Felipe Calderón, cuando el partido Nueva Alianza de la maestra Elbester Gordillo le dio los votos suficientes, 2.5, para que ganara. Entonces, en compensación, Felipe Calderón le dio la subsecretaría de Educación Básica al yerno de la maestra. Le dio el ISSSTE, le dio la Lotería Nacional y sobre todo que acordaban entre ellos en determinados temas cómo funcionarían como coalición gobernante. Entonces, ojo con esto, porque hoy estamos hablando de coaliciones electorales, pero para poder gobernar, sea Xóchitl Gálvez, sea Claudia Sheinbaum, van a tener que construir una coalición de gobierno, ¿ah? Explícita o implícitamente, porque van a necesitar los votos de los partidos que hicieron con ellas las coaliciones de electorales. Este es el punto que nadie se ha dado cuenta. Yo lo dejaría hasta aquí para dar paso a las preguntas que espero ustedes hagan. ¿Hay manera de saber cuántos están conectados? Martín Kiwar raises hand, o sea, levantó la mano, pero no puede ser, eh, sí, mejor a través a ver, Freddy, adelante, tu micrófono. Sí, pueden los participantes a través del chat escribir sus preguntas para leérsela al doctor, ¿sí? Por favor. Quizás una aclaración, Freddy. Hay dos modalidades de participantes, doctor Santillán. Sí, Los que se inscribieron previamente están en este momento en este foro y son los que están levantando la mano. Quizás sí, le podríamos dar espacio para que directamente hagan sus preguntas. Y sí, la otra modalidad es aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. sí, Eh, Eso sí, serían a través del doctor Freddy Mariñez. ok. Para darle oportunidad de expresarse a aquellos que están aquí directamente conectados en la sala.
Y Adelante, eso lo Roberto. manejaría Pepe, ¿verdad? Sí, 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 estoy de acuerdo. excelente. Sí. Adelante. Adelante, doc. ¿Quiénes levantaron la mano? Aquí hay un chat y dice, buenas tardes. Los invitamos a registrar su asistencia al diálogo Sí, con el doctor Fernández. Este registro se usará para la emisión de sus constancias al final del coloquio. Ah, bueno, es un sí, asunto administrativo. sí, sí, es Aquí, un tema aquí tengo yo una pregunta de Carlos David Esparza Reyes, que dice, ¿considera que la población mexicana prefiere gobiernos autoritarios? Ese es uno. Una pregunta. La otra pregunta es de Joel Flores, quien hace la interrogación siguiente. Felicidades a los organizadores de este conversatorio y pregunta, ¿qué opinión le merece al doctor Santillán las voces ciudadanas que promueven el voto útil? Xochitl Lemus en Jalisco. Sí, bueno, em, hay una peligrosa tendencia que hace algunos años, hace 5 años, todavía la población mexicana prefería por un amplio margen al gobierno democrático. Pero de 5 años para acá, eh, el gobierno autoritario ha ganado fuerza. No que supere al gobierno democrático, pero sí muchas gentes se han inclinado por gobiernos autoritarios. Entonces, esa es una tendencia preocupante. Les voy a decir sobre todo por qué. Porque construir la democracia mexicana no fue fácil. Yo tomo como punto de partida el 68, en donde yo participé muy joven, tenía 15 años, hoy tengo 70, nací el 20 de mayo de 1953, el próximo año, el próximo mes cumplo 71. Entonces, yo sabía ya conscientemente a qué me enfrentaba porque estaba muy politizado por mi familia y por diversas razones personales. Pero fue en el 68 y me acuerdo perfectamente que la demanda era el respeto a las libertades democráticas y sobre todo la lucha contra el gobierno represivo autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, y que sacó al ejército a las calles para podernos reprimir. Entonces, solo puede estar a favor de un gobierno autoritario, dictatorial, quien no lo ha vivido. Esa es la verdad. Yo sí he vivido gobiernos autoritarios en el 68 y en Nicaragua. Yo soy de origen nicaragüense y yo sufrí, y mi familia sufrió el, eh, la dictadura de los Somoza y es una cosa brutal, terrible, que no se la deseo a mi país. Entonces, eh, eh, no saben en lo que se están metiendo, de una parte. Luego, la otra, el voto útil es un esquema es un cálculo de conveniencia. O sea, ¿por quién voy a votar? No voy a desperdiciar mi voto en alguien que sé que va a perder, en un tercero al que le llevan los otros dos punteros un amplio margen. Entonces, mejor lo uso
para apoyar a alguien que creo que va a ganar. En el caso de Jalisco, esta fórmula Xóchitl-Lemus, pues está ahí, es indudable. Pero hay otras propagandas que dice que hay una coalición entre Sheinbaum y Lemus, pero la que más he oído es la de Xóchitl Lemus. Entonces, ese es el voto útil. El voto útil es apostarle al que gana, como en las carreras de caballos, pues, ¿no? O sea, no voy a apostarle al perdedor. Esa es la lógica. Sí. Hay otras preguntas por acá, Pepe. Adelante, con todo gusto. Para eso estoy La- aquí. las voy a leer y le da respuesta en conjunto. Dale. Primero, ¿qué comentario le merece, doctor Fernández Santillán, el hecho de que más de 60 centavos de cada peso van para programas sociales que son votos cautivos? Esa es una. La otra, de Rayo Serafín, dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la propuesta de eliminación de los plurinominales? Ah, La tercera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el umbral del 3% para la conservación del registro del partido político sustentado en los artículos 41, fracción 1 de la Constitución y el artículo 94, párrafo 1, inciso B de la Ley General de Partidos Políticos? Y la última pregunta, o la cuarta, de acuerdo con lo planteado, puede darse un gobierno dividido que gane quien gane la presidencia, gane quien gane la presidencia. El voto por un tercero fortalece a la candidata oficial. Una pregunta. Aquí hay dos sí, preguntas. ¿Sí? sí, sí, de hecho sí. Sí. Vamos a dejar otras preguntas que están por acá y nos quedamos en principio con estas cuatro para que le dé respuesta. Sí, cómo no. Bueno, hay que señalar una cosa. Eh, una cosa, sobre todo, hay que mm, aclararlo muy bien desde la perspectiva de la izquierda. La izquierda siempre se ha caracterizado por luchar por la igualdad. Eh, el concepto socialismo es una familia que tiene muchas ramas o muchas especies. Por ejemplo, el comunismo es parte de la familia de los socialismos. La socialdemocracia es parte de los socialismos. El socialismo liberal es parte de los socialismos. Bueno, todos ellos buscan la igualdad. La diferencia es que el comunismo lo busca a través del cambio violento, revolucionario, mientras que la socialdemocracia lo busca a través del cambio pacífico, de las reformas. Entonces, en el siglo pasado, en el siglo XIX, los que optaron por la vía, sobre todo en Europa, por la vía parlamentaria y no revolucionaria, fueron hermanos enemigos, porque los comunistas tachaban a los socialistas demócratas como Edward Bernstein, eh, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Louis Blanc,
de ser mediatizadores de la lucha revolucionaria. Esto para decir que en los comunistas, sobre todo los soviéticos, buscaron la justicia social a través de la colectivización y de la desaparición de la propiedad privada. Mientras que los socialdemócratas lo buscaron a través del voto y el propio Federico Engels le escribió a Marx. Dice, los socialdemócratas están logrando avances que nosotros no hemos logrado por la vía de la justicia social, que quería decir conquista de derechos laborales, conquista de educación, salud, vivienda, alimentación. Eso es justicia social. Los actuales programas sociales de bienestar no son programas que busquen la justicia social, sino el clientelismo. O sea, es una dádiva paternalista. Yo te doy dinero como si yo fuera el padre bondadoso, pero tú a cambio me das tu voto. Es un voto de intercambio. Entonces, eso no es justicia social, sino es un voto clientelar. A eso, en ciencias sociales, se le llama populismo. Hablemos claramente, estamos hablando científicamente de análisis de las humanidades. Eso es lo que hace el populismo, comprar el voto a través de programas sociales. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, en Europa, en los países nórdicos, cuando uno se queda desempleado, no es que le den un programa social de desempleo, sino simplemente le dan el apoyo mientras está desempleado, pero es así como tiene derechos, también tiene la obligación de prepararse para una, para engancharse en una rama tecnológica de punta y emplearse o le buscan empleo para que entre de nuevo al proceso productivo. Entonces, eh, es así como eh, mm, les enseñan a pescar, no les dan un pescado. Esa es la diferencia, que aquí los pobres son pobres cautivos porque no los sacan de la pobreza, sino los tienen ahí como reserva eh, electoral, literalmente. Eso hay que decir la verdad y eso es el problema de los programas sociales. ¿Que están bien? Sí, están bien, pero habríamos de cambiar eh, los programas sociales por programas de capacitación incluso en Japón dicen, bueno, pues es que los de la tercera edad ya no se pueden mover. Mentira. Tú vas a los aeropuertos y los que manejan las computadoras para manejar los migrantes y checar que todo esté en orden, son personas de la tercera edad que fueron capacitados para estos trabajos de punta, porque se cree que la tecnología es para los jóvenes, ¿no? En Japón se demostró que la gente de la tercera edad son muy diestros también para manejar la tecnología de punta. Eliminar los plurinominales. Eso fue un proyecto que trajo consigo Pedro Ferriz mucho tiempo. Y yo quería platicar con él, incluso
ir a su programa y explicarle, más o menos con palos y bolitas, de qué se trataba esto. A ver, haz de cuenta que llega un extraterrestre y ve el mapa de México. Si tú solo tienes a los diputados de mayoría, pues van a ser todos priistas. Entonces, este extraterrestre va a creer que todo el país está pintado de rojo y entonces todo el país es priista, como los 300 distritos que les señalé, pero no va a ver que abajo hay azules, hay amarillos, hay verdes, etcétera, etcétera. Entonces, los plurinominales sirven para mostrar que el país no es 100% priista o no era 100% priista, sino que había de todo. Entonces, como decía Kelsen, el Congreso debe ser el espejo de la nación, así como está compuesta ideológica, social y políticamente la nación, así debe ser el Congreso. No, pero es que va a caer en la ingobernabilidad. No es cierto. En el Estado de México hubo un momento en que el PRI no tuvo mayoría en el Congreso y sin embargo el presidente del Congreso era Isidro Muñoz y fue la etapa más productiva porque era un hombre ilustrado que tenía doctorados, que había estudiado en España, que conocía a Bobbio y dice, el autogobierno es horizontal, la Ujú. democracia es horizontal, no se necesita que la gobernabilidad sea impuesta por uno y nada más por uno. Eso es franquismo, ¿no? Entonces, eliminar los plurinominales, si nos costó muchísimo, muertos, manifestaciones, presiones, negociaciones, para que pudiéramos obtener los plurinominales. Así es que yo no estoy de acuerdo con que se elimine la fórmula de los plurinominales. El mejor sistema electoral que hay en el mundo, lo considero yo, es el sistema alemán. Y el sistema alemán es una combinación entre principio de mayoría y principio de representación proporcional, como lo tenemos hoy, de tal manera que es casi el espejo de la nación, es un porcentaje de tantos partidos, tal partido tiene tal porcentaje de votos tal partido, ese mismo partido tiene tal porcentaje de asientos en el Congreso. Bueno, y ahí en el Congreso, pues tienen la obligación de ponerse de acuerdo mediante el diálogo. Pues para eso les pagamos, para que se pongan de acuerdo, no para que se insulten y terminen a sillazos y a sombrerazos. Bueno, en la época postrevolucionaria terminaban a balazos, ¿no? Entonces, la democracia es un método a través del cual se cuentan las cabezas en lugar de contarlas. Así lo decían en la Revolución Francesa. Luego, tres conciertos para mantener el registro. Claro, porque un partido es un gran negocio, ¿no? Pregúntenle a aquel partido de los Riojas, de la Sociedad Nacionalista, como hicieron un partido y les dieron miles de millones de pesos y se compraron Porches, Maseratis, Corvettes, luego deshicieron el partido y no entregaron cuentas porque la ley no lo preveía. Entonces, ahora sí, ya después de tremendo fraude, fue cuando finalmente dijeron, cuando se deshaga un partido, inmediatamente entra el INE para
apropiarse de los bienes de ese partido, ¿no? Y las cuentas bancarias de ese partido, ¿no? O sea, nos hemos invertido mucho tiempo en ver cómo se forman los partidos, pero no hemos puesto atención en cómo se deshacen. Y entonces de ahí han sacado raja vivales como estos, ¿no? Voto por un tercero. Eh, bueno, hay quien puede decir, yo por convicción, porque me cae bien, voy a votar por tal partido, aunque sé que no va a ganar. Bueno, porque a eso se le llaman em, eh, un voto duro de los partidos, ¿no? Pero en estas elecciones están varios partidos con la soga en el cuello, porque varios pueden desaparecer y están buscando ya no ganar, sino no perder, ¿no? Entonces, a nivel nacional, puede que suceda. Eh, Entre ellos está Movimiento Ciudadano, está el PRD, está el Verde, ¿no? Entonces, yo incluso lo subiría, como en Alemania. En Alemania, el umbral para que mantengas el registro es de 5%. Bueno, para que sea representativo, porque un 3%, pues no es representativo, es menos representativo que 5%, ¿no? Y muchos, pues son partidos negocios. Así. Así es. Muy bien. Hay dos preguntas, Doc. Sí. Uno, una primera, una primera pregunta es de Fernando Herrera Rincón, quien dice: felicitaciones al ponente ante un supuesto escenario en el que los ciudadanos no se sientan representados o identificados con ningún candidato. ¿Qué Sí. tan válido es el ejercicio del voto nulo o el abstencionismo? Mm, Esa es una pregunta. ah, La otra pregunta, dice lo siguiente. Buenas tardes. Ese Martín Esquigua. Buenas tardes. A lo largo de los últimos años, el doctor Fernández Santillán, en una ensalada de calificativos, ha venido descalificando al gobierno de ANLO, el populista autoritario. Ahora se refiere a las candidatas, a una como la electa en consulta popular y la otra como la electa en procesos con problemáticas. ¿Por qué no se suma bien al ring del lado de donde le late evidentemente su corazón? Este es, este es una, más que pregunta, es un ataque, pero bueno, también le damos respuesta. Por favor. bueno, respondo y con mucho gusto. Eh, Obviamente, eh, soy politólogo y tengo mis posiciones políticas, que además son públicas y están publicadas, tanto en mis artículos periodísticos como en las redes sociales. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente, y me lo decía Norberto Bobbio, cuando para dar clases necesitas no tener credenciales, sino ser un científico social. Entonces, eso es lo que hago. Distingo el ser ciudadano, con todos mis derechos,
del ser un académico y un científico. Eso es lo que no acaban de entender este tipo de personas. Por ejemplo, en Italia, Berlusconi atacó a Giorgio Napolitano, que era comunista toda su vida, pero que ahora era el jefe de Estado, el presidente de la República. Y entonces Giorgio Napolitano le contestó: todos tenemos una biografía de nuestra vida y de nuestra militancia, pero ahora como jefe de Estado tengo que ver por la nación y hago bien la distinción entre lo que fui y soy como militante comunista, que nunca lo negaré, a ser un jefe de Estado, que tengo que ver por la nación. Así yo les digo, hago la diferencia entre ser ciudadano con plenos derechos a expresar libremente mi opinión, a asumir mi función como politólogo y como expositor ante un auditorio que me merece todo mi respeto y que hago la clara distinción. Y cuando les digo a mis alumnos, cuando cierro el salón, en la puerta del salón, soy el profesor José Fernández Santillán y les vengo a enseñar ciencia política. Y a ustedes también tienen que dejar afuera sus preferencias para que puedan entender la ciencia política o la filosofía política. Cuando abramos la puerta, cada uno puede hacer de su vida un papalote, ¿no? Lo que sí es que no me vengan a preguntar aquí en el salón qué debo de hacer, porque sería traicionar mi propia imparcialidad como científico. Bien, muchas gracias, Pepe. Queda pendiente esta pregunta. ¿Qué tan válido es el ejercicio del voto nulo o el abstencionismo? Ah, Pregunta. claro, claro. Eh, Em, el voto nulo o el abstencionismo es un derecho también. Presentarse en las urnas y decir: no me gusta ninguno, ejerzo mi derecho ciudadano y pues simplemente no me gusta ninguna y adiós. Pero la cuestión es que todo espacio que se vacía se tiende a llenar. Si tú lo dejas en blanco, ese voto, y hazlo matemáticamente y vas a ver que sí cuadra, lo va a llenar el que tenga más votos. Entonces, de hecho, aunque votes anulando tu sufragio, a lo que estás ayudando es al que va a ganar. Entonces, en política muchas veces no se vota por el mejor, sino por el menos peor. Entonces, mi consejo es que no anules tu voto, sino que votes por alguien, no lo desperdicies, porque tu voto nulo le va a servir a alguien y mejor hazlo útil. bien, vamos, Doc, con la Sí. última pregunta para despedirnos hasta el día de mañana con la segunda sesión.
que dice así: ¿qué opinas sobre la reducción de la edad de 21 años a 18 como requisito para ser diputado? Sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo porque la población se ha ido, nuestra población es cada vez más joven. De hecho, eh, quienes van a decidir quién gana son la población entre los 18 y los 25 años. Entonces, pues yo creo que sí hay representación, ¿no? Eh, y los jóvenes tendrían que tener una representación, sentirse representados. Por ejemplo, en Nicaragua pasó que la revolución sandinista la llevaron a cabo jóvenes, casi adolescentes, y entonces, en vista de este sacrificio, les dieron el voto a los 16 años, en honor, como reconocimiento a ese sacrificio que muchos chavalos, como les dicen allá, creo que en Venezuela también les dicen así, chavalos, eh, habían realizado sacrificando su vida por la patria. Entonces, igual en algunos países de África, dieron las razones, discutieron con Naciones Unidas y terminaron reconociendo el voto a los 16 años, pero los 18 años me parece que es correcto. Sí. Bien, muchas gracias al doctor José Fernández Santillán. Mañana a la misma hora vamos a profundizar o profundizará el doctor Santillán sobre los obstáculos graves que enfrentan los comicios eh, en, en México. Entonces, es un tema muy importante que está conectado justamente con todo lo que vimos hoy y con lo que resta en plantear sobre lo que es la democracia y lo que no es la democracia. Muchas Correcto. gracias a todos los participantes. Una vez más, muchas gracias, doctor José Fernández Santillán, por su participación. ¿Eh? Gracias a ti, Freddy, gracias al doctor Roberto Arias, gracias a Kratos, al seminario Kratos, al área política y gobierno. Y lo que les pido, quienes siguen el seminario, es que antes de poner sus preferencias políticas por delante, eh, abran sus mentes, porque las mentes son como los paracaídas, si no se abren, no funcionan. Muchísimas Así es. gracias, estimado. Bueno, Bueno, muchas gracias. Mañana entonces a la misma hora con el mismo expositor, gran expositor, nuestro colega y amigo José Fernández Santillán. Muchas gracias al doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, por esta iniciativa importante en estos momentos en que vive México en los términos comerciales. Muchas gracias y hasta mañana. Saludos, nos vemos, mi hasta estimado. luego, Bye. Gracias, Freddy. adiós.